Nos acompaña Vladimir Zambrano, titular del colectivo Ciudadanos Comprometidos del principal puerto de Manabita. Ayer por la tarde se dio uno de los primeros conversatorios, una jornada de socialización con quienes están al cargo del comité que impulsa o que está vigilante del proceso de delegación del aeropuerto de Manta. Un espacio generado por este colectivo del cual participaron también diversos representantes de otros colectivos, de otras organizaciones de la ciudad de Manta, y que se convirtió en un espacio saludable más allá de cualquier polémica, Vladimir, porque lo que se pedía hace tiempo no es precisamente esto, es aterrizar la información que se tiene, dejar de especular sobre un tema muy sensible que a criterio de muchos ha caminado muy lento, ¿no? Y más allá de buscar culpables, responsables, es bueno sincerar en qué estado se encuentra precisamente este proceso, Vladimir. ¿Cuáles son tus conclusiones? Y sobre todo luego del éxito de este primer conversatorio, de esta primera jornada, porque vemos que en cuanto a asistencia y representatividad de los diversos colectivos se cumplió con el objetivo. Sí, muchas gracias, Paul. Muy buenos días a los televidentes. Efectivamente, el día de ayer nos dimos cita en el Salón de la Ciudad, un número interesante de agrupaciones, de colectivos, de gremios, de representantes de cámaras, de los sectores que hacen las fuerzas vivas de nuestra localidad. En este conversatorio habíamos propuesto y pedido al presidente del Comité Técnico Ciudadano para el Desarrollo del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta, al abogado Jimmy Villavicencio, que pudiese atender unas necesidades que tenemos la colectividad sobre una información más transparente y clara de este proceso de delegación que hasta el día de ayer llevaba 672 días detenido, donde la posibilidad de haber recibido en nuestro aeropuerto local una interesante inversión por parte de un oferente que se había presentado en un proceso adecuado a lo largo del tiempo, desde los años 2014, con memorándum de entendimiento ratificado en el 2017, con presentación de seriedad de oferta en el 2019, inclusive en la sesión solemne de noviembre del 2019 se recibió a la comisión ejecutiva, a los más altos personeros de esta entidad que estaba interesada en explotar estas facilidades aeroportuarias, los cuales son parte de la agenda de desarrollo de los países en la captación de inversión externa para el desarrollo de determinadas áreas donde el Estado no ha podido realizarlo, suplirlo. Entonces, frente a ese evento, ese detenimiento, hemos generado algún tipo de inquietudes que son concisas y claras y específicas con respecto a por qué se ha detenido el proceso de delegación, Paul y televidentes. Y fue respondido, creo que esta incógnita, por qué se encuentra este proceso o por qué no ha avanzado más. Escuchaba yo en la intervención del abogado Villavicencio, se responsabiliza mucho al gobierno, al ministerio. Bueno, el gobierno tiene una cuota de responsabilidad inmensa en función de ofrecimientos que no solamente a Manta, sino a diversos sectores del país, posiblemente el Ejecutivo en aras de captar la simpatía frente a un gobierno que se desgasta, que pierde la popularidad, ofrece de alguna manera anuncios que pueden ser cantos de sirena, que no pueden realmente asentarse en la localidad. Pero el ejercicio de la administración pública demanda una responsabilidad de nuestros líderes, que les hemos entregado, de alguna manera les hemos dado por un contrato social la capacidad de que nos dirijan en nuestros intereses, de que puedan revisar esos ofrecimientos. Entonces, todo esto es, Paul, porque el gobierno le ofreció en respuesta a un pedido de las autoridades de Manta, toda vez que se declaró desierto el proceso de delegación, se estancó el proceso de delegación aeroportuaria el 5 de julio del 2021, la municipalidad tuvo una iniciativa buena en solicitar que sea la municipalidad, con el comité técnico del aeropuerto, quien pueda sustanciar el proceso de la delegación al oferente externo. El gobierno le dijo, le vamos a entregar es la competencia, que es distinta a la delegación, a una iniciativa privada, y la competencia es la transferencia de facultades que tiene un gobierno central a un gobierno seccional. Le dijo, le vamos a entregar la competencia del aeropuerto. Desde ese momento se debió haber analizado la viabilidad jurídica,
porque en la carta que envía el presidente al señor alcalde, sustenta en un artículo 1 de la Ley de Aviación Civil, que de momento en su segundo y tercer inciso está abrogado por la Constitución del 2008. Este artículo de la ley de la Dirección General de Aviación Civil, que data de algunos años atrás, fue el que permitió que en los años 2000 Quito, Guayaquil, Cuenca pudieran pedir la competencia de su aeropuerto. Posterior Manta, usted lo debe recordar, y la ciudadanía también, con la Corpan. Así también es. tuvo a partir en la primera década de los años 2000, también tuvo una autonomía y una transferencia de competencia a la municipalidad. Sin embargo, a partir de la Constitución del 2008, esas áreas de puertos y aeropuertos específicamente se declararon que eran de competencia exclusiva del gobierno nacional y que por excepción podían delegarlo a la iniciativa privada, a la economía popular y solidaria, para que puedan ser operados. Es decir, el Estado sigue teniendo el manejo, controla, regula, y un ente operador interesado respondiendo a los intereses de la planificación nacional podrían explotarlos. Hasta allí, claro, lamentablemente este proceso no avanzó como esperábamos. Hay una responsabilidad del gobierno central a través del ministerio, hay una corresponsabilidad que ustedes también identificaban, ¿no?, de las autoridades locales, porque como tú bien lo destacabas, hoy nos representan ante este problema o este tema, por así llamarlo. Hoy se espera mucho una hoja de ruta de aquí en adelante, ¿no? Ya hemos perdido más de 600 días, se reclama mucho por parte de los colectivos, de la sociedad civil, una hoja de ruta clara de aquí en más, y sobre todo hay mucha esperanza de que tenemos un ministro manabita, ¿no?, y que con él se honren estos compromisos. El gobierno, cayendo en cuenta de lo no viable que era la transferencia de la competencia, en marzo le hace un comunicado al señor alcalde y le dice que en caso de darse la transferencia de competencia, esta tendría que ser sin recursos fiscales, y que demandaba de parte del primer personero de esta ciudad a que firme la aceptación de que era sin recursos fiscales, es decir, que Manta se haga cargo del presupuesto de funcionamiento que se recoge con las tasas, lo cual es deficitario. Por eso es que este aeropuerto necesita ser invertido, delegado a un operador externo, que afortunadamente en los 50, 60 años de historia del aeropuerto, solo un oferente se ha presentado interesado. Entonces, en esa instancia de ahí es donde se han quedado el nivel de las conversaciones. ¿Qué es lo responsable que debió haber hecho el gobierno municipal? Debió haberle dicho al gobierno y debió haber impulsado específicamente, decirles: señores, por favor, la ciudad necesita que se delegue este aeropuerto porque no está generando un impacto económico para el desarrollo local como sí lo hace el puerto, que tiene una operación millonaria. Nuestro aeropuerto no tiene una operación, recoge alrededor o menos de $1 millón en tasas anuales, de acuerdo a los reportes que nos da la DAC. Entonces, frente a esto, como vimos recientemente una carta colocada por parte del señor alcalde al ministro de Transporte y Obras Públicas, donde le pide al ministro que por favor proceda con la entrega de la transferencia de competencia, de la transferencia de los bienes del aeropuerto al municipio, para que luego el municipio haga la delegación. Vimos que en esa carta, después de varias consultas que hemos hecho como colectivo de orden jurídico, técnico y legal, es que tenía inconsistencias el pedido de la alcaldía, porque la carta abraza un discurso simpático, es decir, que los mantenses manejen sus propias instalaciones, pero sucede que ese aeropuerto es construido por el Estado, regulado por el Estado, como lo fue Quito, Guayaquil y Cuenca, pero que con una normativa anterior se los delegaron a los municipios. Entonces ahora no cabe este pedido del municipio. Y frente a eso, Paul y televidentes, formulamos 4 preguntas específicas al abogado Villavicencio, el cual, de manera técnica, objetiva, donde veíamos los nudos críticos con respecto al pedido del municipio. El abogado Villavicencio, me preocupa, y debe preocuparnos a la ciudadanía, rehuyó a contestar estas preguntas. Eso está colgado en Mantarraya TV, las disertaciones. Rehuyó a contestar y responder estas preguntas y desvió lo que era una discusión técnica, legal, que era la inquietud sobre la cual se ha estancado el proceso y lleva 672 días detenido. Rehuyó a un discurso político,
a un discurso de arengar una especie de localismo por tomar unas áreas que son privativas del Estado, lejos de respaldar a las acciones que actualmente el mantense ministro de Obras Públicas, Herrera, está impulsando, porque en comunicaciones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas es que ya se ha presentado nuevamente el interés de este oferente por las instalaciones del aeropuerto de Manta para generarle una interesante inversión, una oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el municipio? Yendo en una vía distinta, cuando lo que el municipio debe apoyar es en visión y acción a que esto, que se cumpla el objetivo, que es aumentar la capacidad de flujo de pasajeros, de carga, y esto no puede hacerse sino con inversión extranjera. Ahora Vladimir, la intervención de los colectivos, ¿no? Y esto hay que aclararlo porque lamentablemente también es un tema, más allá de técnico, también es un tema político. Para avanzar necesita, ¿no?, también de la voluntad política de los tomadores de decisiones. Y esto hay que puntualizarlo. El colectivo que tú presides, quienes lo integran, no se oponen al proceso, no se oponen al manejo de la comisión técnica, y más bien lo que se busca es hacer un puente, ¿no? Un puente en el que se coincidan en intereses comunes y el proceso avance. Bueno, es que definitivamente un acierto de la ciudad fue haber realizado la conformación del Comité Técnico Ciudadano para el Desarrollo del Aeropuerto, porque está muy bien, la municipalidad necesita el concurso de sus mejores ciudadanos para poder llevar a cabo estos procesos que suelen ser delicados y ver cuáles son los intereses de la ciudad. Y el Comité Técnico Ciudadano introdujo en la negociación de abril, después del decreto de excepcionalidad que daba paso a los intereses del oferente, para que pudiera la ciudad participar de determinadas rentas, y los cuales se celebró adecuadamente. Iban a ser 28 millones de dólares que la municipalidad iba a tener en sus arcas con respecto al ejercicio de la inversión de un operador extranjero, porque no es que se estaba haciendo una contratación pública que el Estado iba a erogar dineros para que luego venga un operador, no, era una inversión extranjera a cuenta y riesgo del propio operador extranjero, el mismo. Entonces, en ese momento, este comité enfocó que era positivo, porque nos daba la oportunidad a los mantenses de desarrollar nuevas áreas de pleno empleo. ¿Cómo vences, Paul, el problema de la pobreza y el desempleo si no es con espacios de producción? El avance de la frontera de la delincuencia nos supone también una realidad social sobre las fuentes de trabajo. La ciudad necesita estas expectativas. Entonces se enfocó que además iba a haber cooperaciones de organismos internacionales como COTRA y que podrían desarrollar líneas de crédito para el emprendimiento local. Es decir, una suerte de virtudes. Entonces, ese proceso de ahí, que estaba enfocado para bien, ahora el comité, pues quizás no digamos el comité, pienso yo que la persona del abogado Jimmy Villavicencio está en contravía de estas ideas y ha hecho declaraciones públicas de que la oferta del único oferente asiático interesado en el aeropuerto es una oferta pobre. Entonces, esto nos está poniendo a la ciudad en una suerte de desconcierto de que esto se quede colgado. Y será la historia que juzgará las acciones de cuáles son posiblemente los intereses de aquellos que detienen este proceso de concesión. Vladimir, y según lo que te escucho, para ti el riesgo es enorme de que esto finalmente fracase. Por supuesto, porque esa es la preocupación, porque sucede que hay un pronunciamiento del Estado en decir, bueno, ¿dónde están los interesados? Tenemos esta área en nuestra parrilla de posibilidades de inversión que pone el país a través de asociaciones públicas privadas o alianzas estratégicas, delegaciones, asignan determinadas áreas e indica, entonces, dentro de esta bolsa del Estado están los aeropuertos del país que necesitan inversión para que no nos ocurra lo de Santa Rosa, lo del Oriente, o sea, aeródromos con una gran instalación que son elefantes blancos porque no operan lo suficientemente, no tienen el tráfico aéreo y el movimiento de carga que se requiere. Entonces se necesita un impulso de largo aliento en recursos económicos. La última oferta fue de 253 millones para tener la operación durante 30 años, con un cronograma desglosado de inversiones. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Que el único operador interesado, porque no ha habido más otros memorandos de entendimiento o intereses en firme de otros operadores, ha manifestado que de acuerdo al marco jurídico constitucional, de las normas constitucionales, ellos han detectado que el diálogo tiene que ser con quien tiene la competencia del área del aeródromo, esto es con el gobierno nacional, que quisiéramos los mantenses tener, y yo me pongo en esa línea de tener nuestras propias instituciones
de que el presidente cumpla con una oferta electoral que hizo, de que le iba a devolver a los manavitas el puerto, el aeropuerto, la junta hídrica, pero determinadas áreas no se pueden. Entonces el único operador ha detectado que los diálogos deben ser de gobierno a gobierno, y la municipalidad erróneamente está insistiendo en que se le transfiera la competencia al municipio para ellos hacer la delegación, fuera lo ideal, pero el marco jurídico de la Constitución actual no lo permite. Entonces, cuando queremos emplazar esta discusión, el abogado Villavicencio lo que dijo es: yo no voy a responder estas preguntas, yo lo que voy a hacer es a darles un discurso de lo que hemos hecho, porque esto solamente se abastece con una decisión política, y que en el camino vemos cómo se arreglan. Pero me parece, y apeló a que él tenía 35, 40 años de ejercicio en el derecho, indicando que sabía lo que decía, cuando todos conocemos por principio que en derecho público y administrativo no se puede hacer más allá de lo que la norma indica, no se pueden acomodar las cosas. Que si lograse el gobierno, por la falta de institucionalidad, acomodar los hechos, nos va a poner en una suerte de desaliento a que nuestro municipio maneje la delegación, cuando los operadores internacionales de los millones de dólares saben que podría ser un manejo con una inseguridad jurídica. Esa es la preocupación, ciudadanos, que se nos vendan cantos de sirenas apalancados en un sentido de localidad o de localismo, pero sin una claridad de decisión. Necesitamos investigadores, necesitamos la opinión de la academia, de la prensa, que pueda realmente inferir sobre estas diferencias. Desde diferentes sectores se le consulta al señor Villavicencio, y lo que hace es eludir con un discurso. ¿Por qué si Quito, Guayaquil y Cuenca lo hizo? ¿Y por qué Manta también no lo hace? Y la respuesta es: señor Villavicencio, porque la ley no lo permite. Veamos cuáles son los intereses de Manta: delegar el aeropuerto. No nos distraigamos la discusión, no desenfoquemos. La discusión es qué podemos hacer para que nuestro aeropuerto mejore y tenga los suficientes recursos para su desarrollo. Y en ese sentido, una vez culminada la reunión, ustedes también coincidieron de que van a buscar un acercamiento con el ministro de Transporte. Yo no estoy muy seguro si es que realmente ese sea nuestro rol con respecto al ministerio. Se hizo una invocación de los asistentes pedido por el abogado Villavicencio de sentarse a hablar con el ministro, pero Jimmy Villavicencio lo estableció y dijo que los diálogos con el ministro son para que el ministro acepte que tiene que transferirle los bienes a la municipalidad. Entonces yo ya no veo que de parte del abogado Villavicencio hay una invocatoria, un llamado al diálogo al ministro Herrera en los términos de realmente saber si procede o no procede la competencia, sino que parte de un presupuesto, y es: el presidente nos ofreció y el gobierno tiene que cumplir. Vladimir, según el análisis jurídico y técnico que tú has hoy acá didácticamente tratado de explicar, y con esto concluyo, pero nos están pidiendo el tiempo, no sería viable, en este caso, una negociación entre el interesado internacional y el municipio manejando este bien. Tiene que darse de gobierno a gobierno, pero hay la posibilidad de que Manta, de que Manabí tenga algún tipo de representatividad en esta negociación. Muy buena la pregunta, Paul, y con esto concluimos. Efectivamente, es parte de lo que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha anunciado: la conformación de un comité para la delegación interinstitucional, donde está el Ministerio de Turismo, obviamente, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, quien lidera esta comisión, forma parte también la Secretaría de Concesiones y, entre otros organismos más, la Municipalidad de Manta con la Comisión Técnica. Están en publicaciones oficiales del METOP. Entonces, este organismo colegiado es el que pretende sustanciar el proceso de delegación, donde la municipalidad va a formar parte, en los anuncios que hasta ahora hemos entendido, de una EP que conformaría el METOP, donde la municipalidad formaría parte, porque es necesario también que nuestra municipalidad tenga beneficios. No se trata de unas simpatías o antipatías con la administración. O sea, si nos gusta la administración, que la municipalidad forme parte; si no nos gusta la administración, que no forme parte. No, es la ciudad. La alcaldía es una representación de la ciudad. Entonces, en la visión del METOP, la alcaldía es parte del proceso. Inclusive las utilidades se han indicado por medios de prensa que quedarían para la ciudad, ya no para el gobierno central, porque se iba a repartir un 25% de las utilidades del ejercicio del operador extranjero, del 100% de las utilidades, el 75% para el operador, el 25% para el gobierno, que se dividía en 15% para el Estado, 10% para Manta. Ahora se habla de la totalidad para Manta. Entonces, con estas prerrogativas, lo que vemos es
Positivos los pasos que ha dado el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, porque si contamos de alguna manera ahora con la posibilidad de tener un oído más cercano a nuestras realidades locales a través de un ministro manabita. Pero no tiene que ser solamente porque el ministro sea manabita, es porque es responsabilidad del Estado, y es ahí donde los manteses tenemos que exigir al METOP que haga las cosas en la línea que tiene que ser correcta, que nos diga ya cuáles son los tiempos, cuál es el momento, cuál es la hoja de ruta real que se va a dar en este proceso, Paul y televidentes. Y mira, agradecerte también, mencionamos también dónde está en Mantarraya TV, ¿no? Que es el medio digital, donde usted también, amigo televidente, puede apreciar todo este conversatorio que se dio ayer por la tarde y que vale la pena, se lo sugerimos, o sea, revíselo para sobre todo conocer de primera mano y usted pueda sacar sus propias conclusiones sobre este tema tan sensible, tan álgido, pero tan importante, que podría marcar también por lo menos en gran parte, ¿no?, la aspiración de desarrollo, no solo de la ciudad de Manta, sino de la provincia de Manabí, a través de este proyecto, tal vez el más importante del cual estemos hablando los manabitas en estos últimos años.